Bueno, muy buenos días a todas y a todos. El objetivo de esta clase, como ya les había anunciado, consiste en determinar, digamos, en qué consiste la actividad de interpretar la Constitución. Ya les venía yo anunciando en la última sesión que la interpretación constitucional pues es un tanto distinta a la interpretación simplemente legal. ¿Por qué? Porque la interpretación de la Constitución, cuando conduce precisamente a analizar cláusulas de derechos fundamentales, pues vamos mucho más allá de lo que es la interpretación legal, de examinar cuál es el sentido y el alcance de la norma. ¿Por qué? Porque la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales a lo que conduce es a la creación de reglas judiciales. Reglas judiciales aplicables al caso concreto. Ahora, para poder entender qué son las reglas judiciales y cómo funciona el control de constitucionalidad, pues tenemos que hacer algunas diferencias, establecer algunas diferencias. Una primera diferencia, que es, digamos, la más básica, pero la más importante, es diferenciar entre lo que es una disposición y lo que es una norma. Ahora, nosotros a veces como abogados empleamos los términos disposición y norma como términos sinónimos, pero realmente en materia de derechos fundamentales pues no es lo mismo una disposición que una norma. La disposición es el artículo como tal de la Constitución o del Tratado Internacional. Si yo les digo a ustedes el artículo 29 de la Constitución, por ejemplo, pues esa es una disposición. El artículo 48, el artículo 49, el artículo 20 son disposiciones. ¿Qué son entonces las normas? Las normas son la disposición constitucional una vez interpretada. Entonces, fíjense ustedes cómo de una disposición se pueden derivar diversas normas. Y realmente el control de constitucionalidad se ejerce no confrontando la ley con la disposición en muchos casos, sino confrontando la ley con la norma, es decir, con la interpretación que la Corte Constitucional ha realizado de determinada disposición. Les doy un ejemplo, digamos, sencillo. Si esta persona, digamos, alega que padece de obesidad mórbida y que requiere un bypass gástrico, pues realmente esa persona lo que estaría diciendo o lo que estaría solicitándole al juez es que le garantice su derecho a la salud, que está en el artículo 49. Pero realmente, si ustedes miran lo que pasa, pues si esta persona simplemente va a donde un juez de tutela y le dice: yo tengo derecho a la salud y por lo tanto tengo derecho a que me den un bypass gástrico, pues seguramente el juez va a encontrar mucha dificultad para construir el silogismo jurídico. ¿Por qué? Porque el silogismo jurídico, ¿cuál sería la premisa mayor? La premisa mayor sería simplemente: toda persona tiene derecho a la salud, Juan es persona, Juan tiene derecho a la salud. Digamos, si uno emplea el principio, es decir, la disposición, como premisa mayor, pues simplemente lo que le va a decir es que Juan pues tiene derecho a la salud porque Juan es una persona, pero no le está diciendo si en últimas tiene o no derecho al bypass. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en la tutela, que es una forma de control de constitucionalidad, pues la premisa mayor no es la disposición. ¿Se dan cuenta? La premisa mayor no es el artículo 49. Entonces, lo que va a ser la premisa mayor va a ser la norma, pero esta norma es precisamente la regla judicial que va a crear el juez para el caso. ¿Qué significa esto? Significa entonces que de una determinada disposición
se pueden derivar distintas normas. Por ejemplo, tenemos nuevamente el artículo 49 de la Constitución, Derecho a la Salud. De ese artículo, fíjense ustedes que vía interpretación, la Corte ha derivado numerosas normas. Por ejemplo, que toda persona tiene derecho a una salud de calidad, que la persona, si puede, por ejemplo, pagarse un tratamiento que no está dentro del POS, pues tiene que hacerlo. Si a uno le dicen que esa persona cuenta con recursos y al contar con recursos no tendría derecho al bypass gástrico, la pregunta es: ¿de dónde salió eso? O sea, ¿de dónde sale que el que tenga recursos pues no tiene derecho al bypass? Seguramente si ustedes consultan la ley 100, pues no les va a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hizo la Corte fue crear una regla judicial. La pregunta es: ¿cómo hizo la Corte para crear esa regla judicial? Pues para crear esa regla judicial, lo que hizo la Corte fue tomar el artículo 49, que es una disposición, y ponderarlo con el artículo segundo, ¿cierto? Protección de bienes jurídicos. Y dentro de la protección de los bienes jurídicos que están en el artículo segundo de la Constitución, pues obviamente está la sostenibilidad del sistema general de salud. Entonces, de esa ponderación entre una disposición, que es el derecho a la salud, y un bien jurídicamente amparado, como lo es la sostenibilidad del sistema, pues la Corte derivó una regla judicial. ¿Cuál es la regla judicial? Que quien tenga recursos económicos pues no tendrá derecho a que el sistema le financie su bypass gástrico. Entonces fíjense ustedes cómo de una interpretación de dos disposiciones de la Constitución, del artículo 49 y del artículo segundo, se deriva una norma como la que les acabo de mencionar. Pero de estos ejercicios pues se pueden derivar muchas más normas. Por ejemplo, que el médico tratante le haya ordenado efectivamente el medicamento. ¿De dónde sale eso? Pues sale de una interpretación del artículo 49, que es una disposición, ¿cierto? Junto con, nos vamos acá, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto que a su vez ha sido interpretado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General 14, que es la observación sobre el derecho a la salud. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí ya vamos uniendo dos temas. Vamos uniendo el tema del bloque y vamos uniendo el tema de la interpretación. Cuando la Corte deriva estas normas, muchas de estas normas derivadas, pues simplemente lo que hace es interpretar el artículo 49 de la Constitución en consonancia con el tratado, que a su vez ha sido interpretado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General 14. Entonces noten ustedes cómo a través del bloque se crean normas judiciales que en últimas van a ser las premisas mayores al momento de resolver una tutela. Entonces, seguramente ustedes han tenido muchas tutelas de medicamentos y tratamientos no POS, y hay una cantidad de condiciones, creo que son 4, ¿cierto? Que el médico tratante lo haya ordenado, que no exista otro medicamento igualmente efectivo, que la persona no cuente con los recursos, etc. Pues cada una de estas normas, lo que algunos llaman subreglas constitucionales, pues van a ser las respectivas premisas mayores. Entonces, la premisa mayor, por ejemplo, es que el médico tratante haya ordenado, ¿cierto?, el bypass. En el caso de Juan, el médico tratante lo ordenó. Conclusión: Juan tiene derecho al bypass. Pero para que Juan realmente tenga derecho al bypass, pues va a tener que pasar por todas las demás condiciones. Entonces, fíjense ustedes de qué forma de una disposición hemos derivado distintas normas, ¿cierto? Estas normas, vuelvo insisto, son las reglas judiciales
que permiten crear silogismos para los casos de las tutelas. Para los casos del control de constitucionalidad abstracto, pues igualmente la premisa mayor en muchas ocasiones no es una disposición, sino que la premisa mayor va a ser una norma y la premisa menor va a ser la ley. Damos un ejemplo. ¿Tienes por ahí el papelito? Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, si una persona demanda un artículo de la ley 100 diciendo, me parece que ese artículo de la ley 100, viola el artículo 29, perdón, el artículo 48 o el artículo 49 de la Constitución, ¿cierto? Tema de pensiones, tema de salud. Pues muchas veces la Corte no va a hacer lo siguiente, no va a colocar premisa mayor la Constitución, premisa menor la ley y la conclusión. A veces sí pasa, pero en la mayoría de los casos realmente la premisa mayor va a ser la norma derivada de esos artículos, la premisa menor va a ser la ley y la conclusión pues será que la norma es conforme con la Constitución, que la viola o una constitucionalidad condicionada. Entonces, noten ustedes cómo interpretar no solamente es tratar de averiguar qué dice el artículo 48 o qué dice el artículo 49. Interpretar es realmente derivar reglas judiciales de disposiciones de derechos fundamentales. Entonces me parece que esto es clave para poder entender el tema de la interpretación constitucional. El otro tema clave, que es complementario, es otra diferencia. Es la diferencia ya no entre disposición y norma, sino entre regla y principio. Regla, principio. ¿Qué es una regla? ¿Qué es un principio? Una regla es un enunciado donde, digamos, están todos los elementos de la proposición jurídica. Las reglas no se interpretan. ¿Qué significa eso? Que las reglas simplemente se aplican. Se aplican. Mientras que los principios se interpretan. En otras palabras, si uno tiene una regla, esa regla simplemente la tiene que aplicar. ¿Qué significa eso? Que la misma regla es la premisa mayor. Un ejemplo sencillo. Si hay una disposición de la Constitución que dice que para ser colombiano, para ser ciudadano colombiano, se requiere haber cumplido los 18 años de edad, esa es la típica regla. Fíjense que de esta regla no se deriva nada. O sea, no hay forma de construir reglas judiciales a partir de una disposición que simplemente diga que para ser ciudadano se requieren 18 años. La regla en este caso, entonces, será la misma premisa mayor. Conclusión, fíjense ustedes, la disposición de la Constitución dice que para poder ser ciudadano se tiene que haber cumplido los 18 años. Juan cumplió 18 años. Conclusión, Juan igual ciudadano. Fíjense ustedes que en este caso, si digamos la disposición fue la misma premisa mayor, en este caso no hay interpretación, simplemente hay aplicación. Ahora, si por ejemplo el Congreso emitiera una ley donde dijera que para ser ciudadano, digamos, se requiere haber cumplido 19 años, ¿cierto? Pues ustedes van a decir, claramente viola la Constitución. ¿Por qué? Porque la premisa mayor son 18, aquí la premisa menor, que es la ley, son 19. Conclusión, la norma es contraria a la Constitución, ¿cierto? O sea, allí claramente
digamos, uno puede afirmar que la ley viola la Constitución. ¿Qué pasa con los principios? Entonces, esas son las reglas. Ahora, cuando hay colisión entre reglas, sencillamente se aplican las máximas de solución de controversias. Entonces, la regla posterior deroga la regla anterior, la regla especial prevalece sobre la general. Principios. Los principios se interpretan. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un principio, ¿cierto?, como son la mayoría de disposiciones de derechos fundamentales, pues de ese principio sí se pueden derivar muchas reglas. Entonces, para poder aplicar un principio, pues realmente hay que construir normas, ¿cierto?, vía ponderación, y luego de esa ponderación entre esas, digamos, principios, pues ahí sí construir la premisa mayor. Ahora, ¿cómo se construye esa premisa mayor? Puede ser que un principio colisione, como ya lo explicamos, con un bien jurídicamente amparado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los bienes jurídicamente amparados? Pues hay muchos en la Constitución. Ya les mencionaba el caso de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, pero también es un bien jurídicamente amparado, piensen ustedes, la efectividad en las investigaciones, ¿cierto? Es un bien jurídicamente amparado. La misma sostenibilidad fiscal es un bien jurídicamente amparado. Entonces, de esa colisión entre un principio y un bien jurídicamente amparado, como también puede ser, por ejemplo, el mantenimiento del orden público, la salubridad pública, la moralidad, etc., de esa colisión entre principios y bienes, pues se derivan normas, que, vuelvo y digo, serán las premisas mayores. Ahora, la otra posibilidad que existe es que un principio colisione con otro principio, la típica colisión entre derechos fundamentales. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes, lo que, digamos, se propone por parte de la doctrina es tratar de buscar un equilibrio, que no siempre es fácil. El caso más sencillo, un principio como lo es el derecho a la intimidad, que colisiona con otro principio que es la libertad de prensa, ¿cierto? Pues de esa colisión entre principios se pueden derivar diversas normas. Por ejemplo, que entre mayor notoriedad tenga la persona, pues su derecho a la intimidad se encuentra más limitado. Entonces, si es un funcionario público o si es un personaje que tiene notoriedad, digamos, dentro de la sociedad, pues en ese caso la norma será que a mayor notoriedad, menor o mayor restricción a su derecho a la intimidad. Entonces, uniendo los dos temas, el tema de la diferencia entre disposición y norma y regla y principio, pues seguramente ustedes ya van concluyendo que las disposiciones que están en la Constitución pueden ser reglas o pueden ser principios, ¿sí? O sea que dentro de la Constitución encontramos tanto reglas como principios, y que cuando son principios, vía esa colisión entre principios o principios y bienes jurídicamente amparados, pues vamos a deducir normas. Les doy un ejemplo sencillo, el artículo 29 de la Constitución.